¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal, por supuesto, de las personas jurídicas es la capacidad que tienen las empresas, asociaciones, fundaciones u otras entidades colectivas que no son personas físicas para ser consideradas responsables de delitos ante la ley penal. Esto implica que además de las personas físicas que hayan cometido el delito, las personas jurídicas también pueden ser sancionadas si se demuestra que se benefició del delito o que el delito fue cometido en su nombre, por su cuenta o en su beneficio, y que existió una falta de control o supervisión interna adecuada. Esta figura ha cobrado relevancia en muchos sistemas jurídicos modernos para combatir delitos como la corrupción, el lavado de dinero, delitos ambientales, fiscales, entre otros. El tema de esta tarde es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y primeramente, permítame darle la bienvenida a su consultorio jurídico de TV. Ya está un espacio abierto para que se ponga en contacto con nosotros, como todos los jueves. Un tema, por supuesto, de suma importancia, de interés legal, y que, bueno, pues espero que usted y la comunidad universitaria y la sociedad en general les pueda ser interesante y, por supuesto, puedan tomar lo relevante de esto para sus actividades. También quiero agradecerle, por supuesto, a nuestro productor Francisco Molgado, a Viridiana Espinosa y, por supuesto, aquí en cámaras a David Escobedo por su apoyo para la realización de este programa. No menos también a Edith Segura y, por supuesto, a Yamile Hernández, nos apoyan en las actividades para que este programa pueda llegar hasta su domicilio. Y bueno, ahora permítanme presentar a nuestra invitada de esta tarde, que ya había tenido el gusto, el honor de que nos hiciera favor de acompañar. Ella es la licenciada Larisa Ramírez Vela, y para que ustedes tengan una idea de las actividades que ella realiza, bueno, pues tiene una licenciatura en Derecho, por supuesto, por la Universidad La Salle, tiene una maestría en Derecho y una especialidad en litigación oral, por supuesto con medalla honorífica en la Universidad de San Diego, California, y además es socia fundadora de su firma legal desde el 2019 y, por supuesto, preponderantemente es especialista en la materia penal y amparo, en todo lo que tiene que o involucra el desahogo de pruebas, especialista, por supuesto, en juicios orales, en defensa penal, y también es docente de las materias de Derecho Procesal Penal y Destrezas de Litigación Oral. Estas son las actividades que realiza nuestra invitada de hoy, la maestra Larisa Ramírez Vela, a la cual le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Licenciada Larisa, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues empecemos, si tú no tienes inconveniente, para saber qué es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque pues yo recuerdo, licenciada, también corrígeme por favor, de unos 10 años para acá aproximadamente, y sería importante, la verdad no lo tengo ahorita el dato, de cuando lo incorporamos en el Código Procesal también, en el Código Penal, cuando incorporamos bien esta figura, porque yo recuerdo que en nuestras clases de Derecho hablábamos de la figura física, perdón, de la persona física y la persona moral. Y por supuesto la persona física es aquella, como usted, como yo. La persona moral hablamos de una empresa, y que bueno, pues la empresa moral no podía tener responsabilidad porque, pues, ¿cómo llevamos a un proceso a la persona moral? Pero cuando vimos que ese pequeño vacío en la ley generaba también muchísimas problemáticas sociales, problemáticas legales, y por supuesto el derecho tiene que ir paso a paso o va ajustándose a las necesidades sociales, pues resulta que ahora también las personas
jurídicas o las personas morales tienen responsabilidad jurídica. Y para eso me gustaría que pues, empezáramos, ¿qué delitos pueden ser atribuidos a las personas jurídicas? Claro que sí. Dando también un poquito de introducción con relación a qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuándo comenzó. Pues la responsabilidad penal de la persona jurídica es un tema relativamente novedoso. Y digo relativamente novedoso porque con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es nuestro código procesal, el código adjetivo, el que rige cómo debe de ser el proceso, fue publicado en el 2014. Entonces ahí es cuando nace por primera ocasión en México la responsabilidad penal de la persona jurídica. Posteriormente hubo una reforma y en el 2016 queda perfeccionado la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, el Código Nacional dice que se encontrará supeditado o más bien como que deriva la responsabilidad de implementar la responsabilidad penal de la persona jurídica a cada una de las entidades federativas y a la federación. Entonces, el Código Penal Federal determinará sus reglas de la responsabilidad penal. El Código de Querétaro, sus propias reglas, el Código de Ciudad de México, sus propias reglas. Entonces, como se le dio la oportunidad a cada entidad federativa, hay algunas entidades federativas en las que todavía no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, a pesar de tener algunos años ya de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otras entidades federativas ya los tienen y, por ejemplo, Querétaro sí es un estado en el que tenemos la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora bien, con relación a la pregunta sobre ¿cuáles son los delitos que pudiera llegar a cometer la persona jurídica? Pues el Código Penal Federal nos da un catálogo de delitos. El Código Penal de la Ciudad de México nos dice que cualquiera de los delitos que se establezcan en el código podrán ser cometidos por la persona jurídica. Y hace poco la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en efecto, cualquier delito que se establezca dentro de dicho código puede ser cometido por la persona jurídica. Y en el Código Penal para el Estado de Querétaro no tenemos un catálogo de delitos. Entonces, ahí cabría la interpretación de que alguno de estos delitos pudiera llegar a ser cometido por la persona jurídica. Entonces, en algunos ordenamientos jurídicos tenemos como una versión acotada, una listita, y en otros tenemos una versión amplia, es decir, todos y cada uno de los delitos pueden llegar a ser cometidos por la persona jurídica. Sí, fíjate que ahí también me gustaría muchísimo precisar, y qué bueno que tú lo comentas, que no todas las entidades federativas en este momento tienen esta figura, sí. Porque, pues como tú lo comentas, cada entidad federativa va ajustando también su propio código penal en base a las necesidades o las problemáticas sociales que tiene. Aquí nosotros tenemos el delito contra el desarrollo urbano y en otras entidades federativas no. ¿Qué implicaría esto? Bueno, pues aquellas personas que pues de pronto compran una parcela y luego la empiezan a lotificar. Bueno, pues en otras entidades federativas, a lo mejor incluso en el Estado de México lo manejan todavía como un despojo o una situación así, y aquí nosotros sí ya tenemos un delito exprofeso. Entonces eso es muy importante puntualizarlo, claro, porque aquellas personas que quieran litigar en otras entidades federativas con el conocimiento que hoy puedan tener, pues verificar si efectivamente es aplicable en ese estado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, ahora, no todos los delitos se pueden imputar a las personas jurídicas. Es importante saber cuáles sí, cuáles no, porque ahorita comentabas tú que tenemos un catálogo. ¿Cuáles son los que preponderantemente, licenciada Larisa, son los que podríamos o que tú observas que se llevan a la práctica para aquellas personas que son apoderados legales, representantes legales, directores jurídicos, pues que vean cuáles son las consecuencias, porque la omisión también aquí genera responsabilidad? Es correcto. Ok, pues en efecto la omisión también puede llegar a generar responsabilidad. El dejar de hacer algo que tenías la obligación o la calidad de garante, es decir, la calidad de cuidar de algo o la calidad de realizar algo y lo dejaste de hacer y eso trajo como consecuencia algún resultado, también puede llegar a ser imputable. Entonces, no solamente la acción, sino también la omisión propia o impropia, que es la que acabamos de señalar. Ahora bien, ¿cuáles son los delitos que preponderantemente se le pueden llegar a imputar a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, asociaciones civiles? Pues pueden ser, dependiendo de la entidad federativa, pero remitiéndonos al Código Penal Federal, muy probablemente hablemos de delitos económicos.
fraudes, administraciones fraudulentas, temas de competencia económica, delitos ambientales, delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, estos pueden llegar a ser los delitos que se les impute directamente a la persona jurídica y o a la persona física. Es decir, puede ser a uno o a ambos. No nada más es a la persona física y no nada más es a la persona jurídica. Y esto nace también pues, de un tema que bien lo referías en un inicio, Gerardo, el tema de la política criminal por el que fue necesario implementar justamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque, pues, tristemente tenemos esta frase de chivos expiatorios, donde se podía llegar a colocar a personas para que pagaran las consecuencias. Entonces, ya no solamente vamos a poner a una persona, ejemplo, que preste su nombre, a una persona que dirija un cargo, sino que también esto ya se puede llegar a elevar a el dueño beneficiario, al representante legal, al director y a la persona jurídica como un ente, y no nada más a nosotros como civiles. Uh-huh. Bueno, fíjate que no quiero perder la idea, licenciada, ahorita de lo que comentas, muy atinado, porque lo vimos o lo vemos incluso, afortunadamente o desafortunadamente menos, pero lo vivimos incluso con personas o empresas que utilizaban a personas físicas para defraudar, para cometer delitos. Estoy hablando de que las utilizaban para hacer préstamos, para generar empresas. Y no se diga incluso, lamentablemente, a veces de personas extranjeras, sí, ¿no? Y luego decías, bueno, pues detienes a la persona. No, porque también es una empresa y cómo es posible que el despachador de la gasolinería tenga, o sea, dueño de esta empresa y tenga este capital y vive con un salario mínimo. O sea, eso es, a mí me gustaría con eso que nos pueda decir cuáles son los criterios para atribuirle responsabilidad penal a una persona jurídica. Claro que sí. Uy, qué interesante. Bueno, con relación a este primer tema que tocamos, en efecto, existía mucho este tema donde se le atribuía responsabilidad o se tenía un prestanombres, y por eso también hoy en día el SAT, la UIF, están tan detrás de llegar a la última persona, al dueño beneficiario. Y con relación a cómo podría llegarse a imputar a una persona jurídica, ¿cuáles son los criterios? Pues yo diría, primero hay que remitirnos al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos señala las reglas primordiales para atribuir la responsabilidad penal a una empresa, por decirlo coloquialmente. Y lo primero es que nos dice que la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene que ser para una persona jurídica y nos da sus excepciones. Ejemplo, el Estado, la administración, las instituciones públicas, los partidos políticos no pueden ser penalmente responsables. Es solamente la empresa, la asociación civil, aquellas sociedades constituidas bajo, la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un primer requisito, tener una persona jurídica competente. Posteriormente, que la persona física competente, es decir, que la persona que haya también participado, cometido o a través de la cual la persona jurídica se haya expresado, que esta persona física también resulte ser competente. Ahora bien, que sea por su cuenta, que sea para su beneficio o que haya puesto a disposición los propios medios para que a través de la persona jurídica se pueda cometer el delito. Y bueno, algo muy importante, y creo que a veces es algo que olvidamos, es el defecto organizacional, es decir, que la persona jurídica esté realmente organizada. Cuando una persona jurídica, es decir, cuando una empresa no está correctamente organizada, cuando no tiene controles, cuando no tiene vigilancia, cuando no se supervisa, es cuando podemos decir que faltó a este debido control organizacional. Y aquí es cuando se comienza a hablar del compliance program, de los programas de cumplimiento normativos, todos estos sinónimos que hemos escuchado acerca de estos programas de cumplimiento normativo para que las empresas cumplan con la ley y para que las empresas eviten cometer o participar en delitos previstos en nuestros códigos penales. Pues bueno, estas son las características. Y me gustaría ahondar, si me lo permites, por Gerardo, favor, en el tema del cumplimiento normativo. Uh-huh. En este tema del cumplimiento normativo, muchos han expresado que la manera en la que se puede
extinguir, en la que pueden deslindarse de esta responsabilidad penal, en la manera en que una empresa puede decir, oye, yo soy inocente, es demostrando que tuvieron todas y cada una de las medidas necesarias, que estuvieron realmente organizados, que se vigilaron, que se supervisaron, para no cometer justamente ese delito que la persona física cometió. ¿Y cómo podemos llegar a decir, en efecto, una persona jurídica realmente hizo todo eso? Pues es como lo que conocemos como el Compliance Program. Y este Compliance Program tiene diferentes directrices que tenemos que cumplir, o sea, que ustedes, las empresas, empresarios, tienen que cumplir y tienen que tener. Nos podemos remitir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 25, y este artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice todo lo que la empresa debe de tener. Primeramente nos habla de una política de integridad que debe de tener un manual de funciones en el que se establezcan las cadenas de mando. Y qué importante es esto porque, oye, ¿quién da la orden a quién? ¿A quién le correspondía supervisar? ¿A quién le correspondía darle seguimiento? Darle seguimiento. Oye, ¿quién es el responsable de esta área? Y de esta manera ir delimitando los roles, las facultades, las obligaciones y los niveles de las cadenas de mando. Después tenemos un código de conducta. Este código de conducta nos dice la ley que debe estar debidamente socializado. ¿Qué significa debidamente socializado? Que lo deben de conocer. No podemos tener un compliance, un código de conducta de papel. Como se le llega a conocer, tiene que ser algo que conozcan las personas. Oye, es que tenemos un reglamento, pero ni siquiera conforma, ni siquiera está como, vamos, dentro de un acta. Sí lo tenemos, pero aquí en la puerta, mira, a ver, o sea, no, así no funciona. Sí, oye, ¿qué reglamento? En mi vida lo he escuchado. Ajá, exacto. Entonces, este código de conducta debe estar realmente socializado. Y muchos de nosotros hemos visto en las páginas de internet, de algunas empresas grandes, en las que se llega a establecer justamente que tienen su código de conducta. Y posteriormente nos dice este mismo artículo que debe haber de sistemas de vigilancia. Nos habla de un canal de denuncias. Y este canal de denuncias, en el que nos habla también esta empresa, tiene que cumplir también con una serie de directrices. Es decir, que alguna persona en la organización pueda levantar la mano, incluso de forma anónima, pueda mandar un correo, pueda realizar una llamada y decir, se está cometiendo este delito en la empresa, o soy víctima de este delito, o me di cuenta que se está realizando una licitación de manera incorrecta en la empresa y probablemente los directivos no lo sepan. Todos sabemos que hay ciertas delimitaciones y reglas en materia de competencia económica, o sabemos que hay fraudes que no se pueden llegar a cometer, sabemos cuándo hay una administración fraudulenta, y muchas veces este canal de denuncias evita que se sigan cometiendo delitos y le ayuda a las empresas, a los empresarios, a la persona jurídica en general, a poder observar lo que está sucediendo. Entonces, es muy valioso. Yo he trabajado con varias personas jurídicas, varias empresas, en las que hemos implementado este canal de denuncias y nos hemos podido percatar de la existencia de delitos que se pueden llegar a cometer adentro de la organización y afuera de la organización, y de esta manera prevenir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero si no tenemos un canal de denuncias, no le vamos a poder decir a la autoridad, oye, yo hice todo lo que estuvo en mis manos, yo empresa, hice todo lo que estuvo en mis manos para no delinquir. Entonces, bueno, ese es como el primer nivel. Yo le llamo como los cimientos de un programa de cumplimiento. Después de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el compliance tenemos también la ISO 19601. Antes también teníamos otra NMX 19600, pero bueno, ya existe esta ISO 19601 que incluso es certificable, y existen otras ISOs en las que la persona jurídica pudiera llegar a conocer, y nos da una serie de lineamientos, incluso de derecho internacional comparado, Estados Unidos, Alemania, que ya son países avanzados en esto, y nos dice, oye, para ser realmente honestos, tu empresa, ¿qué acciones concretas estás haciendo para evitar la comisión de delitos? Tu empresa, ¿qué acciones reales estás haciendo para la detección de delitos? Muéstrame tu mapa de riesgos. ¿Cómo estás evaluando el riesgo? Probabilidad, impacto, ¿cuáles son aquellas acciones que tú haces todos los días que pudieran llegar a tener consecuencias? Y aquí me gustaría dar algunos ejemplos para que podamos conocer, aterrizar esto.
Imaginemos una empresa, un parque de diversiones, en el que existen juegos grandes, juegos mecánicos. Se tiene el reglamento y este reglamento te lo hicieron saber previo a entrar al parque de diversiones. Y muchas veces nosotros aceptamos términos y condiciones, aceptamos el aviso de privacidad sin saber a lo que estamos nosotros obligándonos cuando aceptamos estos términos y condiciones o estos famosos contratos de adhesión. Vamos a este parque de diversiones, se tiene este reglamento y la persona hace un acto prohibido de los que se señala en el reglamento, la persona se puede caer o se cae y pues no fallece, pero es víctima de lesiones. Entonces, ojo, tenemos ya lesiones. La persona pudo haber perdido una pierna, un brazo o simplemente alguna lesión que no ponga en peligro la vida, pero que sí tarda en sanar más de 15 días. Habrá que investigar qué sucedió, por qué esta persona, por qué justamente esta persona pasó lo que pasó. Entonces, ingenieros, ¿por qué este juego mecánico, más bien este juego mecánico se encontraba funcionando debidamente? Sí, muéstrame las bitácoras. Bitácora 1, 2, 3, cada cuánto se le dio el mantenimiento, perfecto. Entonces, primer punto, el juego estaba funcionando perfectamente. Ahora, segundo punto, llegar a la investigación, ¿por qué esta persona se cayó? Oye, es que lo vieron varias personas que él hizo uno de estos actos prohibidos. ¿Sabía esta persona que no podía hacer este acto prohibido? ¿Existió el consentimiento de esta persona de que sabía que no podía hacer eso? ¿Y qué tan probable o qué tan consciente era que de realizar este acto se pudiera traer esa consecuencia? Para hablar de... Es un tema más técnico, pero es la autopuesta en peligro. Es decir, la persona se puso en peligro. La persona hizo este acto indebido y por ese acto indebido se trajo como consecuencia que se cayera. Pero la empresa, de no haber tenido sus bitácoras, de no haber tenido ese reglamento, de no haber tenido el consentimiento de esta persona expreso o tácito o por escrito, yo recomendaría siempre por escrito, tener reglamentos pegados cerca de los juegos. Oye, se le dieron instrucciones antes de subirse al juego. La persona que guía el juego le dice a todas las personas de manera, con un protocolo, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, de esta manera, la persona jurídica tuvo la oportunidad de decir, yo cumplí con todo lo que a mí me corresponde hacer, pero hay cosas que yo ya no puedo controlar. Y esas cosas que ya no puedo controlar no le pueden ser penalmente responsables a la persona jurídica. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de responsabilidad penal de la persona jurídica es, imaginemos una empresa, su director comercial quiere participar en una licitación. Entonces, a una persona dentro del equipo comercial le parece una grandiosa idea crear otras 2 personas morales o utilizar otras 2 personas morales para las 3 al mismo tiempo participar en esta licitación. Y simular, poner malas condiciones en una, poner muy malas condiciones en la otra, y la persona jurídica, la empresa que queremos que gane la licitación, perfecta, con todas las condiciones que se señalan, precios justos, términos justos, lo que está pidiendo Compranet, todo lo seleccionan muy, muy bien. Entonces, esto es un delito en materia de competencia económica. ¿Eso fue realizado por las personas físicas competentes de la empresa? Sí. ¿Está previsto en la ley penal? Sí, sí está previsto en la ley penal. ¿Traía un beneficio a la empresa? Sí, traía un beneficio económico a la empresa. Y de esta manera es como el ente jurídico, es decir, la persona moral, que no es visible, que muchos dicen es que no tiene voluntad, pero la voluntad se puede materializar a través de las personas. Y si no se ponen límites claros, si no se ponen reglas claras, sanciones claras, si no se supervisa, si no se vigila, se pueden llegar a cometer delitos a través de las personas físicas y de esa manera materializar la voluntad de la persona jurídica. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos. Uno, en el que sí había controles suficientes, el parque de juegos. 2, aquella persona jurídica, aquella empresa que decidió participar en una licitación y simular pues las condiciones para llegar a obtener un lucro de esa manera. No había controles en esta empresa, en esta otra empresa sí teníamos controles. Entonces, esta otra empresa pues es
penalmente responsable después, claro, de un juicio y de todas las etapas del proceso penal. Bien, no quería interrumpirte porque me gusta cómo lo llevas, me agrada que tienes esa pedagogía para poder expresar. Me agrada mucho, maestra Larisa. Y no quería interrumpirte porque incluso me vino a la mente una resolución ya de la Suprema Corte, pues una jurisprudencia de un hotel, digo, no vamos a comentar porque tampoco nos pagan regalías, pero de una cadena norteamericana, muy, muy famoso, que un menor fue electrocutado en un área de chapoteaderos y que efectivamente en un principio decían, no, a ver, espera, mantenimiento lo cumplimos, o sea, pero cuando se vio que fue una negligencia, porque cómo estaba un cable de luz ahí, claro, y que obviamente entra este menor y se electrocuta y muere, esta empresa tuvo que pagar una indemnización sumamente cara. O sea, estoy hablando de millones de pesos, como si estuviéramos hablando en Estados Unidos, como si fueran dólares, ¿eh? O sea, y eso no lo veíamos en resoluciones aquí. Es correcto. Nos hubiéramos remitido a la Ley Federal del Trabajo, a ver, ahí están tus 490,000 pesitos, etcétera. No, o sea, fue más allá. Y eso es la responsabilidad jurídica de la persona moral, ¿no? Es correcto. Y también digo, hablando de esa sentencia, la Corte aprovecha y habla también de la reparación integral del daño. Ajá, entonces, no solamente son las consecuencias. La importancia de la reparación integral, o sea, no nada más es el cuerpo, que puede ser tuyo, mío, cualquier persona que no. Los daños emocionales controlados de la familia. Sí. ¿No? Totalmente. Interesante. Oye, antes de ir cerrando este bloque, quiero agradecerle a Luisa Alfa, dice felicidades al programa, excelente tema, y a la ponente, la licenciada Larisa. Por supuesto, el maestro Heriberto González. Maestro Heriberto, muchísimas gracias por estar atento aquí en el programa. Germán Briceño, nuestro líder sindical del Poder Judicial de la Federación. Gracias, maestro Germán. Agradezco enormemente que estés atento aquí del programa. Y tienen un par de preguntas, maestra Larisa, que las comento, María Luisa también, bueno, ¿cuál es la situación legal actual en México respecto de este tema? Que me parece que va muy ad hoc con esta pregunta. ¿Cuáles son los delitos más comunes que se le imputan a las personas jurídicas? Que es lo que habíamos comentado, que habías comentado recientemente. Pero bueno, si no tienes inconveniente, me gustaría que pudiéramos regresar con estas preguntas, regresando de la pausa, para no perdernos en la idea. Y aquí quiero yo puntualizar con esta última de los criterios que se le atribuyen a la responsabilidad jurídica, porque no basta con que un empleado cometa el delito. Claro. Tiene que haber varias circunstancias, ¿no? Lo comentaba en este momento de un director de área que simula para hacer una adjudicación y bueno, pues está actuando de forma dolosa, o sabe más o menos poner o ponderar un precio de una obra, pone una muy alta, otra muy baja y pone más o menos una que puede cumplir en tiempo, forma y expectativas. Y bueno, pues estamos hablando también ya de una conducta dolosa. Ahí se sanciona a la empresa. Pero ¿cuáles son las sanciones para cerrar ahorita en estos 2 minutos, maestra Larisa, que puede recibir una persona jurídica? ¿Cuáles son cómo? ¿Cuáles son las sanciones? Ok. ¿Cuáles son las sanciones? Puede ser una multa, amonestación, la clausura, puede ser incluso la disolución de la persona jurídica. Claro que estas sanciones dependerán de distintos factores, entre ellos la peligrosidad, la reincidencia, temas de reproche, ejemplo. Si hablamos de una conducta dolosa, si hablamos de una conducta culposa, y dentro del dolo y la culpa, que es un tema que quiero comentar regresando, porque es muy interesante, es si la persona jurídica ya conocía ese riesgo y no hizo nada para cambiarlo, ¿sería culposo o doloso? Es decir, ¿sería menos o más reprochable? Pues ahí interesante, porque a fin de cuentas dice, bueno, yo espero que no pase nada, pero asume la responsabilidad, ¿no? Y por otro lado, yo iría todavía un poquito más allá respecto de la omisión de a lo mejor de su círculo cercano de no denunciar. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. Porque hay un encubrimiento por favorecimiento también. Sí. ¿No? Entonces, vamos, de ese tema se puede ampliar más. En otras conductas uno dice, no, pero es que es mi jefe. No, a ver, espera, porque estás afectando a una empresa. No estás afectando a una persona física, sino a una empresa. Pero bueno, regresamos para desmenuzar bien este tema. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Nos acompaña la maestra.
En unos momentos regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y el tema de esta tarde, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y estamos hablando con la maestra Larisa Ramírez Vela. Y antes de seguir o continuar con el tema que estamos comentando, quiero agradecer enormemente el favor de su atención, como lo hace, repito, el maestro Germán Briceño, Ana María MT, muchísimas gracias por estar aquí en contacto con nosotros. El maestro Ediberto, ya lo había comentado, Paola LP. Maestro Jorge Montoya, felicidades por el programa. Es un tema de gran relevancia. ¿Qué opina sobre la inconstitucionalidad que decreta la Suprema Corte de Justicia en el 421, párrafo 6? Y bueno, ya se pone en contacto con nosotros nuestro líder sindical. Digo nuestro líder porque está aquí en Querétaro. Yo no pertenezco al Poder Judicial Federal, pero le dice el maestro Germán Briceño, felicidades el programa. Todo recae en un tema de evolución patrimonial de quienes se ven beneficiados. Una de las soluciones puede ser que las transacciones comerciales, adquisición de bienes, servicios, consumo y otros sean por medio de un control bancario cuando superen una UMA mensual. Pues yo creo que iría un poquito más allá, pero bueno, ahorita nuestra invitada lo podremos disipar. Sara Gudiel, ¿cuáles son los fundamentales jurídicos, serán los actos fundamentales teóricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Y bueno, maestra, tú dime cómo empezamos. Pues si quieren nos podemos ir Vamos en orden. Mira, nos comenta MA, ¿cuáles son los delitos más comunes que se le imputan a estas personas jurídicas? Los delitos más comunes que se les puede llegar a imputar a las personas jurídicas, pues puede ser bastante variado. Sin embargo, lo que más he visto yo es fraudes. Los fraudes son de los delitos más denunciados en contra de las personas jurídicas. Entonces podría decir que son los fraudes. ¿Qué es el fraude? Bueno, varía dependiendo también de la redacción de cada código penal, pero el fraude es cuando por medio del engaño, aprovechamiento del error, se obtiene un lucro indebido o algún beneficio a favor de la persona, en este caso a favor de la persona jurídica. Es decir, que si la persona jurídica le realizó un fraude a cualquiera de los consumidores o proveedores, entonces por ese motivo pudiéramos ver que el fraude es uno de los delitos en que más se ven denunciados en contra de las empresas. Bueno, nos comenta también, ¿cuál sería la situación legal actual en México respecto de este tema? Situación legal. Me parece un tanto cuanto medianamente complicado, maestra, porque lo comentabas que cada entidad federativa tiene su propio ordenamiento legal y pues en Querétaro lo tenemos regulado, pero no así en otras entidades federativas, entonces ojo con eso también, ¿no? Es correcto. No todos los códigos penales señalan que las personas jurídicas ya son penalmente responsables. Todavía algunos señalan que las personas jurídicas no son penalmente responsables. Entonces, dependerá de cada una de las entidades federativas, pero les puedo decir que hoy Querétaro o lugares que tenemos cerca, por ejemplo, Ciudad de México, ya existe la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y más con los temas inmobiliarios y todo eso que se desarrolla, ¿no? Es correcto. O del famoso, ¿cómo le llaman? Se me fue, cártel inmobiliario. Cártel inmobiliario. Muy bien. Jorge Montoya, también un excelente abogado, litigante. Yo creo que a lo mejor lo ubicas y lo conoce en el mundo jurídico. Maestra Larisa, dice, felicidades. Es un tema de gran relevancia. ¿Qué opina, te pregunta, qué opina sobre la inconstitucionalidad que decreta la Suprema Corte de Justicia del 421, párrafo 6? Ok. El 421, párrafo sexto, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el párrafo sexto es aquel que nos habla sobre este catálogo de delitos del que hemos estado platicando. Y hace apenas algunas semanas la primera sala ya se pronunció y señaló que en efecto ya se podía llegar a tener todos aquellos delitos, ejemplo en el Código Penal de la Ciudad de México, en el que se señalaba esto, que todos los delitos que aparecieran en el Código Penal podrían ser sancionados en contra de la persona jurídica. Se promueve un amparo en contra de dicha
sí, se señala la inconstitucionalidad de dicho artículo, pero lo que dice la Suprema Corte al final de resolver es, no, es válido. Y en efecto, todos los delitos que se señalan dentro de este Código Penal podrán ser aplicados y en contra de la persona jurídica. Perdón. Y me gustaría decir que estoy 100% a favor de eso, puesto que en alguna ocasión, en algún diplomado que tomé de teoría del delito con el doctor Miguel Polaino Orts, él señalaba, un gran jurista alemán, bueno, español, más bien es traductor de Gunther Jacobs, un jurista alemán, dice el doctor Miguel Polaino que la persona jurídica debería poder cometer todos y cada uno de los delitos que la persona física y que no debe de existir justamente esta división entre uno y otro. Y preguntaba, recuerdo, un compañero, oye, pero ¿cómo va a cometer el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias la persona jurídica? Le dice, oye, ¿y tú has visto que los juzgados familiares le atribuyen a la persona jurídica retener parte del sueldo para poder dárselo a la persona que le corresponde o poder transferirlo a otra cuenta bancaria? Ejemplo, el 25%, el 30% del sueldo. Pues imaginemos que el dueño de la empresa es amigo del director y el director es a quien le retienen ese 25%. ¿Puede la persona jurídica y no solamente el director estar cometiendo el delito de incumplimiento de obligaciones alimenticias? Y decía, yo creo que sí, y yo lo sostengo también. Entonces, ejemplo, podemos pensar, ¿cómo una empresa va a cometer el delito de lesiones? Oye, si alguno de sus procedimientos, si alguno de sus coches, alguno de sus vehículos no tiene las condiciones necesarias y derivado de la falta de mantenimiento se trae consigo algún accidente, claro que la persona jurídica también debe de responder por eso. Si derivado de no tener un tráiler en las condiciones adecuadas, este tráiler no tiene frenos, pierde los frenos durante la carretera y se suscita un accidente en el que fallecen varias personas, puede ser la persona jurídica y no solamente, como lo hace en algunas ocasiones, quien maneja, tener la responsabilidad penal. Claro que debería. Entonces, apoyo justamente ese argumento porque no debemos de verlo con una versión limitada en que todo se basa en un tema lucrativo. No, la persona jurídica puede llegar más allá de un tema lucrativo. Y fíjate que tocas un tema muy, muy importante, maestra, y gracias las aportaciones que tú realizas, porque la persona que en este momento está litigando, la persona que en este momento solicita al pagador que le descuenten el 25, el 30% de su salario, pues para los requisitos de subsistencia, con los que tiene obligación, imagínate que de pronto diga, no, mira, como yo soy el picudo ahí de la empresa, pues ya no digas que gano 20,000, ponle que gano el salario mínimo. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Entonces, es medianamente complicado porque tienes que, como abogado, tienes que gastar más hasta en un dictamen de trabajo social para acreditar cuál es el nivel de vida que tienen los hijos y que ahora ya no se tiene y que esto te dé como consecuencia una violencia económica y que pueda ser imputado también por el delito, no nada más, por la cuestión del incumplimiento que deriva en los pesos, sino en la violencia que se está ejerciendo. O sea, verdaderamente es un batallar y quien termina sufriendo, pues es tu propia familia. Es correcto. Y si tú no cumples con tu familia, ¿con qué calidad moral me vienes a pedir un trabajo y cómo vas a cumplir a mí? ¿No? O sea, es decir, uno mismo va soportando o va tolerando este tipo de acciones que hoy en día, lo dejo para aquellos estudiosos del derecho que nos ven, maestra Larisa, lo dejo para aquellos abogados que también nos ven, pues que sepan que también hay otros mecanismos también para actuar. ¿Complicado? Sí, complicado. Bueno, por la vida del litigante no estamos en miel sobre hojuelas. Es a veces picar piedra, es complicado, ¿no? Sí, gajes del oficio. Pero nos gusta, Bueno, oye, nos comenta también el maestro Germán Briceño, felicidades por el programa. Todo recae en un tema de evolución patrimonial. De quienes se ven beneficiados. Una de las soluciones puede ser que las transacciones comerciales, es decir, adquisiciones de bienes, servicios o consumo, sean por medio de un control bancario cuando superen una UMA mensual. ¿Cómo ves tú eso? ¿Podríamos repetirlo, por favor? Sí, que te dice que todo recae en un tema de evolución patrimonial. Sí.
de quienes se ven beneficiados. Es decir, aquella persona que comete o va a cometer un fraude, aquella persona que hace una simulación de una adjudicación, a fin de cuentas se traduce en dinero. Claro. ¿Estás de acuerdo? Dice, y una de las soluciones que él pone a su consideración es si puede que las transacciones comerciales, es decir, la adquisición de bienes, servicios, consumo u otros, sean por medio de un control bancario cuando superen determinadas sumas. Ok. Me parece muy interesante la aportación y está muy relacionado con la prevención del lavado de dinero. La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita nos señala también cuáles son aquellas actividades vulnerables en las cuales las personas físicas o jurídicas que entren dentro de dichas actividades vulnerables deben de cumplir con una serie de requisitos. Y además nos señalan adicionalmente que ciertos, la compra de vehículos, la compra de joyas, la compra de metales preciosos, la compra de inmuebles, tiene que estar supeditada a cierto monto máximo, y también nos lo señala en UMAS. Entonces fue una manera en que el Estado, los legisladores, a través de estas reducciones, a través de estas delimitaciones en las que nos dicen, oye, tú no puedes pagar en efectivo más de cierta cantidad, en aquellas actividades que pudieran llegar a ser vulnerables para el lavado de dinero y de esta manera poderlo prevenir, además de otras series de adiciones, por ejemplo, tener el expediente único del cliente, dar avisos ante el SAT. Entonces, en este caso, con un tema de un control bancario en el que se supere cierto monto, yo creo que sí, es una gran aportación, y creo que la colaboración entre las instituciones es sumamente importante para poder estar alerta justamente de cierto tipo de actividades que puedan llegar a trascender pues en un tema de enriquecimiento ilícito, en algún tema de lavado de dinero, en algún tema incluso económico que pueda llegar a estar de la mano con algún otro delito. Entonces, creo que sí, creo que el control bancario y la comunicación de las instituciones públicas es un tema importante en el que pudiéramos llegar a evitar, y un tema también de política criminal, ¿no? En el que se pudiera llegar a evitar la comisión de ciertos delitos que le importan al Estado y, por ende, a nosotros los gobernados. Pero hay algunos otros delitos que no solamente son para el Estado y nosotros también periféricamente, porque claro que somos parte del patrimonio del Estado, sino también algunos delitos que nos impactan directamente a nosotros los mexicanos. Nos pregunta también, maestra Larisa Samara Gudiel, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Ok, los fundamentos jurídicos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, podemos ir primero al 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese artículo podemos encontrar las bases. Posteriormente nos podemos remitir a cada uno de los códigos penales en el capítulo general, es decir, no en el tema de los delitos, sino en el primer apartado de nuestros códigos penales. Y para todos aquellos que no estudian derecho de manera continua, pero les interesa este tema, normalmente el Código Penal se divide en dos partes, la parte general y la parte especial. La parte especial es donde vemos todos y cada uno de los delitos, y la parte general es donde vemos las reglas, cómo se va a sancionar a las personas, cómo se le va a clasificar a la forma de intervención de la persona, qué vamos a entender por naturaleza dolosa o culposa, los tipos de dolo, los tipos de culpa. Y también vamos a ver quién es penalmente responsable y cuáles son las acciones o omisiones que se van a llegar a sancionar en este caso. Entonces, primero es 421 del Código Nacional y posteriormente remitirnos a cada uno de los códigos penales sustantivos. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal Federal, en el artículo 11 bis, podemos encontrar justamente en este último nuestro catálogo de delitos. En el Código Penal de la Ciudad de México, en el Código Penal de Querétaro, también se encontrarán en esta parte general del Código Penal. Entonces, esos son los fundamentos jurídicos más importantes. Muy bien. Maestra Larisa, ¿en qué se diferencia la responsabilidad penal de la persona jurídica de la responsabilidad del individuo que cometió el delito? ¿Se juzgan por separado o se pueden sancionar ambos? Ok. ¿Se pueden sancionar a ambos?
se puede sancionar a uno sí y al otro no, y viceversa. ¿De qué dependerá la responsabilidad penal de la persona jurídica de la responsabilidad penal de la persona física, del individuo? De varias situaciones. La primera es, cuando se cumplen los requisitos que nos establece el artículo 421 y los de nuestros códigos penales, nosotros podemos decir, ok, existe responsabilidad penal de la persona jurídica o existen los requisitos mínimos. Y la persona física es aquella que actuó, aquella que hizo o aquella que dejó de hacer y tenía la responsabilidad de hacerlo. Es decir, se encontraba en calidad de garante sobre aquella situación que dejó de hacer y trajo como resultado, no sé, algunas lesiones, un resultado material o la disminución de algún lucro dentro de la empresa, en fin. ¿De qué dependerá la responsabilidad de ejemplo que sí se acredite la responsabilidad del individuo y que no se acredite la responsabilidad penal de la persona jurídica? Un ejemplo es, si la persona jurídica logra demostrar la responsabilidad que tuvo un debido control organizacional, es decir, lo que señalábamos, que se vigiló, que tenía su manual de funciones, que tenía sus cadenas de mando debidamente identificadas, su código de conducta, que conocía sus riesgos, que aplicó controles para sus riesgos. ¿Qué hizo con sus riesgos? Los mitigó, los aceptó, los transfirió, los eliminó. Y ese riesgo inherente al que se le aplicó un control y quedó un riesgo residual aceptable, ¿fue debidamente medido o no fue debidamente medido? Entonces, existen esta serie de requisitos. ¿Se aplicaron o no controles reales a estos riesgos que se detectaron? Y si podemos decir, después de todo este análisis, la empresa tuvo un debido control organizacional y esta persona física cometió el delito sorteando todos los controles que la empresa había puesto, la persona física podrá ser penalmente responsable y la persona jurídica no. Sin embargo, si tenemos que la persona jurídica y la persona física cumplen con los requisitos que nos da el Código Penal, es decir, la persona física lo hizo y la persona jurídica no tenía ningún control para evitar que esta persona física lo hiciera, ambos podrán ser penalmente responsables. Fíjate que eso me lleva a la pregunta, maestra, y digo, para ir cerrando la idea, se hizo muy viral, ahorita no recuerdo con exactitud, de un chofer que venía en un tráiler. Traía acoplado este tracto, traía acoplado una de las denominadas salchichas, y obviamente con gas. Y este cuate decide aventarse del camión porque no le paran los frenos. ¿Qué hubiera pasado? Y eso también es importante analizar porque yo he escuchado incluso de transportistas que dicen, no, es que si me meto a la rampa es carísimo los daños que eso generan. Y además la multa es carísima. Te estoy hablando más de 300,000 pesos. Nada más por sacar el tracto de las cunetas de grava para detenerlo, que es profeso para eso, la multa, y dicen que prefieren chocar con los vehículos. Fíjate qué salvajada, ¿no? Porque estás poniendo en peligro la vida de muchas personas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa si tú acreditas que su apoderado legal, su representante legal o su área jurídica dice, no, mejor checa con otros carros porque el seguro nos paga, que paguemos la multa por quedarte en la cuneta para frenarte, pues, hombre. Sí me doy a entender. Sí, totalmente. Eso generaría responsabilidad penal para la persona moral, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Porque ahí, ¿qué papel juegan, maestra? Y con esta vamos cerrando, los representantes legales de los órganos de dirección que tienen esa responsabilidad. Muy, muy buena pregunta para cerrar. Las personas jurídicas, las empresas, pues tienen un consejo de administración, tienen representantes legales o bien también pueden generar poderes. Y es a través de estas personas de quienes expresan su voluntad. Es decir, es como la persona moral materializa su voluntad, su propósito, su misión, su visión. Y muchas veces se cometen esta serie de errores, como bien lo señala y lo apuntas, donde se dan instrucciones claras, porque las he escuchado. Hace poco tuve la oportunidad de convivir con una persona que también manejaba este tipo de vehículos y me señalaba que no cuidan los frenos, que prefieren chocar, que evitar justamente llegar a la rampa. Y esto creo que es justamente
pues incluso por un tema de impunidad. No se ha sancionado a las personas jurídicas como se debería de sancionar y en efecto, sí habría responsabilidad penal para la persona jurídica cuando el Estado así lo permita. Y con relación a qué papel vienen a jugar el representante legal, el apoderado de la empresa, bueno, pues justamente es a través de ellos de quien se materializa la voz, la intención de la persona jurídica. Yo creo que ahí nos queda perfectamente claro, maestra Larisa, que aquellas personas que a lo mejor en la repetición, este programa estará también en internet, por supuesto, que a lo mejor alguien lo vea y que diga, oye, yo fui víctima de daños, de lesiones, al día de hoy no me pagan, es una persona, es una empresa, ¿no? La que ocasionó, es decir, bueno, es una persona física, pero el responsable o el dueño es una empresa, pues que te puedan contactar. ¿Y cómo te contactan, maestra Larisa, por favor? Claro que sí. Les voy a compartir el número del despacho. Y el número del despacho es 442-351-7775. De todos modos, una vez que sumamos el programa, que ya está ahorita en internet, te lo voy a compartir para que, bueno, pues la gente que tenga alguna duda, alguna inquietud más amplia de las cuestiones legales, pues te pueda contactar. Y que también pues tengamos un compromiso, maestra Larisa, que les pueda regresar un mensajito o algo para tener este contacto que nos permite la vinculación de la universidad al exterior. Nos queda menos de un minuto. ¿Algún mensaje final? Mucho gusto y gracias por participar, gracias por estar aquí. Y únicamente para aquellos empresarios que tienen la intención de tener un programa de cumplimiento, creo yo que pueden llegar a generar más ahorro teniéndolo. Que no tenerlo. Que no tenerlo. Es como el seguro, es preferible tenerlo y no usarlo que no tenerlo y luego usarlo. Es correcto. ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Adiós, adiós.